Sean bienvenidos a este curso, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los conceptos generales. Vamos a ver la primera unidad acerca de los conceptos de lo que es la prevención de riesgos laborales, ¿sí? En primer lugar, nosotros tenemos que conocer, ¿sí? En este caso, que la prevención de riesgos laborales hace énfasis netamente a lo que es la seguridad en el trabajo, ¿sí? Hace énfasis a lo que es la seguridad y la salud del trabajador, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos esta relación entre el término salud y entre el término trabajo, ¿sí? Obviamente sabemos que cuando hablamos de prevención de riesgos laborales, nosotros nos enfocamos directamente en el trabajador y todas las medidas, obviamente, todas las políticas, todas las estrategias, todas las directrices, las actividades y las acciones que se realizan en prevención de riesgos laborales están justamente en cuidar la salud del trabajador y también en este caso garantizar la continuidad del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando existe un accidente, se produce un incidente, hay pérdidas y daños. Pérdidas, por ejemplo, en el tema de lo que son la vida del trabajador, daños en lo que son el daño de equipos, daños en lo que son, por ejemplo, en lo que son herramientas, materiales, en infraestructura, en vehículos, etcétera. Todo eso en este caso ocurre cuando existe un accidente. Obviamente, ¿por qué? Por la ineficiente o por la escasa gestión de la prevención de riesgos laborales. Entonces, nosotros aquí hablamos, por ejemplo, acerca de dos palabritas muy básicas, que es salud y trabajo. Sí, por eso aquí nosotros tenemos que la seguridad en el trabajo se basa precisamente entre la interacción de los términos de trabajo y salud, es decir, qué características tiene el trabajo, cuáles son las condiciones del trabajo, cuáles son las herramientas del trabajo, cuáles son los contenidos de la tarea. Y de la misma manera también, en este caso, preguntarse cómo el trabajo influye en la salud del trabajador, cómo la condición del puesto de trabajo va a influir en la salud del trabajador, cómo va a afectar en este caso este puesto de trabajo en la salud del trabajador. Sí, lo que decíamos al inicio, por ejemplo, nosotros de la clase, que la mayor parte de los accidentes no necesariamente son accidentes mecánicos, sino que son accidentes producidos justamente por error del trabajador, ¿sí? Obviamente, ¿por qué? Porque el trabajador puede estar cansado, se quedó dormido, estuvo distraído, no estuvo bien concentrado, obviamente porque tiene problemas en la salud. Y ya más adelante vamos a hablar en un concepto integral acerca de lo que es la salud y vamos a decir, bueno, ¿qué es la salud? ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos que el mejoramiento del puesto de trabajo contribuye a la seguridad y a la salud del trabajador, ¿sí? Listo, entonces, ahora sí lo que yo les decía, vamos a hacer una pequeña actividad antes de entrar de lleno a la materia. Yo quiero que ustedes me digan qué es salud para ustedes, ¿sí? Lo que yo les decía hace un momento, por ejemplo, que aquí lo que es la prevención de riesgos laborales, ¿sí? La prevención de riesgos laborales hace énfasis en el tema de lo que es la salud del trabajador. Y yo quiero que ustedes me digan qué es la salud. Pero obviamente, como todos no vamos a poder hablar porque estamos más de 80 participantes aquí, ¿sí? Entonces, ustedes van a ingresar a una aplicación que se llama Mentimeter y van a escribir este código. O también pueden escanear, si es que de pronto están desde una computadora, pueden escanear este código, este QR, y pueden escribir en este caso que es salud, ¿sí? De pronto me voy a adelantar, no, hasta que ustedes escriban los conceptos de salud, yo me voy a adelantar. La salud, por ejemplo, según lo que es la Organización Mundial de la Salud, a nosotros nos dice, ¿sí?, que prácticamente es el estado de bienestar que tiene la persona. Mire, es el estado de bienestar. No dice prácticamente la Organización Mundial de la Salud que es la ausencia de enfermedades. En el tema, a nivel de medicina, en el tema de los hospitales, en los subcentros, los médicos, los doctores, a nosotros nos dicen, bueno, usted goza de buena salud porque no está enfermo. Sin embargo, en prevención de riesgos laborales, nosotros tenemos o entendemos el concepto de salud desde una parte más integral, ¿sí? Y por eso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo también, en este caso, sí, mencionan en este caso, sí, muchas gracias a la persona que acaba de decir, sí, que la salud es una condición física y psíquica, es un bienestar físico y mental, sí, muy bien, excelente, eso es lo que es la salud, lo que les acaba de mencionar, que prácticamente la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es el bienestar de la persona, bienestar físico, bienestar mental, bienestar psicológico, bienestar psíquico, bienestar social, bienestar económico, financiero, todo eso nos dice a nosotros que es la salud. Cuando un trabajador por A o B está preocupado, sí, un trabajador está preocupado en el trabajo, sí, ese trabajador como tal no puede concentrarse en su trabajo y puede producir un accidente. Significa que no goza de una buena salud. Si ese trabajador, digamos que no, qué sé yo, por la noche no puede dormir, sí, porque pasa preocupado por las deudas, por las peleas en la calle con los vecinos, etcétera,
¿sí? Entonces, como tal, ese trabajador también, ¿sí? Va a también producir un accidente. ¿Por qué? Porque en el trabajo se puede quedar dormido y puede producir un accidente. Mira, entonces, por ejemplo, muy bien, vea qué importante, tenemos aquí una gran cantidad, lo que son conceptos de salud. Sí, es el bienestar físico de las personas, es el bienestar personal, claro, el bienestar personal. ¿Y qué entendemos nosotros por bienestar? Cuando una persona está bien, sí, cuando una persona está bien. Nosotros vamos inclusive, y tenemos que, los que son prevencionistas de riesgos o las personas que trabajan, eso es importante, voy a decir algo aquí, que es en el tema de lo que establece la ISO 45001, que habla de la participación de los trabajadores en un sistema de gestión de riesgos laborales, en la cual se menciona en este caso que todos los trabajadores tienen que participar. Y de hecho, por ejemplo, la nueva normativa, el decreto ejecutivo 255, que es el reglamento de seguridad y salud, también menciona, por ejemplo, que el Estado, que en este caso el empleador, debe garantizar la participación de los trabajadores en los sistemas de gestión de seguridad y salud. Entonces, ustedes, por ejemplo, que ya tengan competencias en prevención de riesgos laborales, tienen que también saber identificar esos factores en los puestos de trabajo. Qué sé yo, cuando un trabajador por ahí comienza a hacer un chisme, hablar mal del otro, o por ejemplo, o hablar a escondidas del otro, o a meter cizaña del otro, sí, qué sé yo, a generar envidia, a generar un ambiente tenso, a generar por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, puede ser un ambiente que no ayude en este caso a las buenas, o que destruya las relaciones interpersonales o la interacción en el puesto de trabajo. Cuando yo identifico eso de ahí, yo tengo en este caso que de alguna manera identificar a esa persona que está hablando mal de la otra y decirle, bueno, ¿sabes qué le sucede a esa persona? ¿Por qué habla mal de ese trabajador? ¿Por qué no se siente bien de ese trabajador? No le incomoda ese trabajador, ¿sí? Y con eso yo ya puedo ver esto, puedo ver que esa persona no tiene un buen bienestar personal, no goza de una buena salud porque no tiene una buena condición mental, porque discúlpame el término, solo una persona que no goza de una buena salud mental tiene el tiempo para estarse fijando en las otras personas, ¿sí? Entonces, nosotros en la prevención de riesgos laborales, sí, vea, hay mucho que leer en esa participación, vea que estoy encantado cuando participan, y eso es bonito porque no solo yo hablo, sino que ustedes también hablan a través de esa participación, a través de esa lluvia de ideas, ¿ya? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de salud, ¿sí? Tenemos que decir que el puesto de trabajo tiene que garantizar una buena salud en el trabajador, que el puesto de trabajo, mira, más adelante también vamos a ver lo que es el concepto de trabajo según la Constitución. La Constitución inclusive establece y nos dice que el trabajo es un derecho, ¿sí? Y un deber social que tiene que permitir, en este caso, crecer al trabajador, ¿sí? Etcétera. Ya, vamos a ver ahorita sí. ¿Qué nos dice que la definición de salud? Aquí está, lo que ustedes acaban de escribir hace un momento. No solo es la ausencia de enfermedades, sino es el equilibrio del bienestar físico y psicológico del trabajador. Mire, es un equilibrio del bienestar físico y psicológico. Si ese trabajador, por ejemplo, llega del trabajo, qué sé yo, con dolor de cabeza, llega del trabajo cansado, que a veces llega bravo a la casa, que no quiere que nadie le diga nada, significa que ese trabajador no goza de una buena salud. Mire, si ese trabajador viene y comenta, dice, qué sé yo, que es que ese trabajador, que ese señor es vago, que no hace nada, que solo llega a dormir, bla, 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 que no sé qué, que se viste así, que se pone la ropa de otro color, tampoco goza de una buena salud, ¿verdad? Si ese trabajador como tal, por ejemplo, tiene problemas internos en la familia, tiene problemas con los hijos, con la esposa, con el hermano, con la mamá, con el papá, tampoco no goza de una buena salud. Para que tenga una buena salud, tiene que tener en este caso un equilibrio, por ejemplo, sí, entre el bienestar físico, social, familiar, económico y psicológico. En la parte económica no voy a redundar ahí, porque justamente es una partecita, por ejemplo, que decimos, por ejemplo, aquí la Constitución nos dice que el Estado debe garantizar que los trabajos que tengan una buena retribución económica, algo que no se da. Sin embargo, los puestos de trabajo como tal, sí, los puestos de trabajo como tal, tienen que garantizar justamente que existe este equilibrio. Tienen que, por lo menos, digamos, en la parte económica, no nos podemos enfocar, pero podemos enfocarnos en la parte psicológica, que el trabajador por lo menos se sienta bien, que exista una buena interacción o que nos olvidemos. No sé si ustedes se acuerdan cómo era antes, cuando decían, por ejemplo, a ver, los problemas de la puerta para afuera, aquí vienes a trabajar, los problemas de la puerta para afuera. Así sabían decir antes, por ejemplo, en las empresas, ¿sí? Pero hoy en día ya no podemos decir eso de ahí, ¿sí? Hoy en día ya no podemos mencionar eso de ahí. Perdón un ratito, hay una persona que está con el micrófono encendido. Abre la boquita y del bolito. Aprenda, ya es hombre grande. Salvador, estás con el micrófono encendido, te voy a silenciar. Ya lo voy a silenciar así, Salvador.
Listo, ya, mil disculpas. Ya, listo, volviendo al tema acá. Entonces, yo lo que les acababa de mencionar, ¿sí? Por ejemplo, que es que antes había ese concepto de que decían, a ver, los problemas de la puerta para afuera, aquí vienes a trabajar. Entonces, ese trabajador como tal pasaba preocupado, ¿qué será con la mujercita? Si ya estará bien, si qué serán los hijitos, ya comerían o no comerían, si irían al colegio o no. Entonces, de alguna manera, ese distanciamiento que se producía entre el trabajador y el hogar, sí, producía en este caso desconcentración en mi trabajador y luego como tal, obviamente se daba ese resentimiento, que en ese trabajo no me tratan bien, que me tratan mal, que ahorita le voy a dañar a la empresa, que le dejo ese motor prendido, que no le limpio la herramienta, que no limpio mi espacio de trabajo, que a mí no me pagan para limpiar. Siempre se van a producir esos resentimientos, sí, siempre se van a producir esos resentimientos y esos pensamientos negativos que afectan en sí a la salud del trabajador. Porque el resentimiento, el enojo no le hace daño a la empresa. Ustedes sepan muy bien, al menos ustedes ya como personas adultas, deben saber que el resentimiento en sí, lo único que le afecta es al mismo trabajador. ¿Por qué? Porque va a andar siempre enojado, va a andar siempre molesto, que en vez de llegar al trabajo a desarrollar sus actividades con normalidad, va a llegar justamente de alguna manera a estresarse más de lo que ya está, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día las empresas como tal tienen que buscar ese equilibrio, pues a ver, decir, a ver, ¿sabe qué? Vamos a tratar de crear programas donde se incluya también a la familia del trabajador, para que el trabajador tenga sentido de pertenencia, tenga identidad, tenga compromiso, tenga sentido de responsabilidad con la empresa. ¿Por qué? Porque como tal va a haber en este caso que la empresa se preocupa también por la familia. No solamente está enfocado en el trabajador, sino que también se preocupa en la familia. Sí. ¿Qué más nos dice, por ejemplo, acerca de los riesgos? Sí. Por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué es la lesión o el deterioro de la salud? La lesión, en este caso, o el deterioro de la salud, no es nada más y nada menos que el efecto adverso en la condición mental, física o cognitiva de la persona. Y obviamente nosotros sabemos que un puesto de trabajo o un trabajo que no tenga una buena gestión de la seguridad y salud en el trabajo, o un puesto de trabajo que no tenga una prevención de riesgos laborales, o mis trabajadores que no tengan una buena prevención de riesgos laborales o no tengan autoconciencia, ¿sí?, acerca del cuidado de la salud, como tal van a tener lesiones en la salud, van a tener un efecto adverso en la condición mental, física o cognitiva de la persona. Mire, la parte cognitiva, justamente lo que les decía hace rato, que es que ese trabajador no se puede concentrar o no puede aprender. Por más que le vayan a explicar y le diga, verás, primero cuando vaya a hacer un mantenimiento de la máquina, asegúrate de que la máquina esté desconectada, apaga la máquina, ponle el bloqueo para que se vea que están haciendo la máquina y no la vayan a encender. Por mucho que le digan, ese trabajador cognitivamente no va a poder aprender. ¿Por qué? Porque como tal va a estar desconcentrado, va a estar el cuerpo aquí, pero el cerebro va a estar en otro lado, ¿verdad? Asimismo, en la condición mental, ese trabajador, por ejemplo, puede estar con dolor de cabeza, puede sufrir cansancio. En la parte física, si es que ese trabajador como tal se cae, pues se va a lesionar, va a tener algún raspón, por ejemplo, alguna herida, algún golpe, etcétera, ¿sí? Bien, y ahora, ¿qué es enfermedad profesional? ¿Sí? La enfermedad profesional como tal, ¿sí?, son afecciones crónicas causadas de una manera directa, mire, por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador, ¿sí? Aquí la enfermedad profesional prácticamente, ¿sí?, aquí es únicamente la afección crónica causada por por la actividad que realiza el trabajador y como resultado la exposición a factores de riesgos que producen o no incapacidad laboral. Hay algo que nosotros tenemos que saber diferenciar entre enfermedad profesional y accidente de trabajo, ¿sí? Un accidente de trabajo como tal no es lo mismo que una enfermedad profesional, ¿sí? A pesar de que en algunas veces se suele en este caso confundir ese término. La enfermedad profesional es algo que se va desarrollando con el tiempo debido a la exposición continua, ¿sí?, del mismo factor de riesgo. Por ejemplo, hablamos de la sordera, ¿sí? La sordera es una enfermedad profesional. O, por ejemplo, las personas que trabajan en zonas donde hay alto polvo, por ejemplo, en las carpinterías, ¿sí? En este caso, pueden sufrir, en este caso, enfermedades pulmonares, rinitis, qué sé yo, por ejemplo, infecciones en las vías respiratorias. Como tal, estas son enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque obviamente, sí, son afecciones causadas, sí, justamente por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador. Y obviamente pueden estar alojadas en la parte de los pulmones, en la parte visual, en la parte auditiva, sí, o inclusive, por ejemplo, en la parte osteomuscular, enfermedades profesionales, por ejemplo, como la lumbalgia, sí, o como las enfermedades que tienen ahí, por ejemplo, lo que son en la columna vertebral,
que también son enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores lo que dicen, no, yo si me alzo más de un quintal, se ponen 2, 3 quintales en la espalda y se van cargando. Por el momento no pueden sentir dolor, pero a la larga pues van a sentir en este caso, sí, dolores en la columna vertebral. ¿Sí? ¿Y qué es la definición de trabajo? Mire, vamos entrando poco a poco. Pasamos de salud al trabajo. La definición de trabajo no es nada más y nada menos que toda actividad física e intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo, satisfacer una necesidad. Eso es lo de la definición de trabajo, ¿sí? Mire, y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que las personas como tal, todas las personas en este caso, sí, todas las personas en este caso trabajan, sí, todas las personas trabajan porque obviamente, no porque les gusta trabajar, no, obviamente las personas trabajan porque quieren en este caso satisfacer una necesidad, ¿verdad? Sí, porque quieren alcanzar un objetivo, porque dicen, a ver, ¿saben qué? Yo quiero trabajar, sí, yo quiero trabajar porque me quiero comprar este año una casa, yo quiero trabajar, obviamente porque me quiero, qué sé yo, comprar, irme de viaje, sí, por eso en este caso las personas trabajan, sí, las personas no trabajan para enfermarse, y es por eso que el puesto de trabajo como tal tiene que ser un puesto amigable, sí, tiene que ser un puesto amigable. Sí, amigable con el trabajador en el sentido de que cuide la salud del trabajador. Independientemente de la necesidad que usted tenga, sí, primero tiene que en este caso, sí, cuidar la salud del trabajador. Sí, y obviamente nosotros decíamos que la salud era el bienestar físico y psicológico y mental del trabajador. Por eso el trabajo también es una actividad física e intelectual. Las personas a veces dicen, no, es que ese solo pasa sentado, dice, ese no hace nada, ese no trabaja. Claro que esa persona está trabajando, se está obviamente acabando el cerebro, está acabándose intelectualmente, está desgastando el cerebro. Dice, no, es que yo ahorita vengo trabajando en un solazo, macheteando. ¿Y tú dónde estabas? En la oficina. No existe nada. Dice, tú solo pasas a vaca, nomás ahí bajo sombra. Pero también no saben lo desgastante que es para las personas también que trabajan ahí. Por ejemplo, las personas que trabajan en atención al cliente, ¿sí? Todo ese trabajo de alguna manera es desgastante, ¿sí? Obviamente, y no trabajan ellos porque les gusta la plata, ¿no? Que obviamente trabajan es porque tienen, ¿sí? Un objetivo o quieren satisfacer una necesidad. Y por eso ese trabajo no tiene en este caso que dañar lo que es la salud del trabajador. Sí, mire, yo por eso aquí he puesto la pirámide de necesidades de Maslow. Sí, ¿quién es este señor de Maslow? Obviamente este señor fue el que puso una pirámide en la que habla acerca de las necesidades que tenemos los trabajadores. Sí, bueno, las personas en sí. Y el propósito de esta pirámide en la prevención de riesgos laborales es que nosotros sepamos que la seguridad es la base, sí, la seguridad es la base del trabajo, así, de la vida cotidiana. Lastimosamente se ha hecho de que la prevención de riesgos laborales o que la política de seguridad y salud en el trabajo se convierte en una normativa, ¿sí? En una normativa de ley, que sea una política, no sé qué, que es algo obligatorio. Pero yo quiero, por ejemplo, que ustedes sepan que en ese tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo no tiene que ser algo obligatorio, tiene que ser algo intrínseco. El propósito de este curso justamente, más allá de enseñar competencias técnicas en la prevención de riesgos laborales, el propósito de este curso justamente es que ustedes desarrollen la cultura preventiva. Todas las personas como tal sabemos cuidarnos. Sí, todas las personas como tal sabemos cuidarnos porque nadie sale al trabajo con la intención de accidentarse. Sí, pero el acto inconsciente, cuando a veces nosotros tenemos exceso de confianza, cuando nosotros a veces estamos enojados, sí, hace que nosotros nos accidentemos y muchas veces las acciones que nosotros hacemos afectan tanto a mí como al personal que está a mi cargo, como a las personas que están a mi lado. Por A o B, digamos que yo tengo un carro y manejo como loco, me puedo chocar, sí, me puedo chocar yo y puedo chocar a otra persona más o puedo hacer que esa otra persona se accidente también por culpa mía, ¿verdad? Entonces, justamente en esta pirámide de necesidades, habla, por ejemplo, que la primera necesidad que tenemos las personas justamente es respirar, comer, descansar, mantener relaciones sexuales, etcétera. Mire, es la parte fisiológica y en seguridad y salud nosotros hablamos justamente de esto, que los puestos de trabajo justamente están enfocados en cuidar la fisiología del trabajador. En prevención de riesgos laborales nosotros hablamos de cuidar al trabajador, pero ¿cómo cuidamos al trabajador? La parte fisiológica, que ese trabajador tenga un buen tiempo para el descanso, cuando está haciendo una actividad, haga una pausa activa para que pueda en este caso descansar. Sí, asimismo, tenga el tiempo recomendado para el almuerzo, no que hay trabajadores, por ejemplo, que están comiendo y les llaman o están en media hora de almuerzo y les llaman enseguida y dejan el plato de comida en la mesa y se van a seguir trabajando o a atender alguna necesidad.
esa persona como tal no va a poder en este caso alimentarse bien, no va a poder comer bien, entonces no le va a hacer alimento, ¿sí? Asimismo, esa persona como tal tiene, por ejemplo, derecho a hacer a respirar, ¿sí? Por ejemplo, cuando está en un trabajo donde hay muchas personas, tiene tiempo pues para salir unos 5 minutos a respirar, relajarse, oxigenar el cerebro y volver nuevamente, en este caso, sí, a su puesto de trabajo. Mire, esa es la primera necesidad, la necesidad fisiológica que establece Maslow. Entonces, mire, nosotros a partir de ahí es que nosotros comenzamos a gestionar la seguridad y salud, que obviamente todas las actividades, todos los programas, todas las estrategias, todas las políticas de seguridad y salud tienen que estar enfocadas en el cuidado del trabajador a nivel fisiológico, que es la primera necesidad del trabajador. Si mi trabajador va sin comer al trabajo, no puede rendir bien. Si mi trabajador, yo lo exploto demasiado, que trabaje más de 8 horas sin descanso, porque no es lo mismo, por ejemplo, que el trabajador esté 10 horas y que yo tenga unas pausas de cada 2 horas o de 30 minutos, pero no es lo mismo que mi trabajador lo haga trabajar 8 horas sin descanso. De ley lo voy a cansar a mi trabajador y no va a rendir bien y se puede accidentar, ¿verdad? Y de ahí viene la segunda necesidad, que es la segunda, que es la parte de seguridad. Las personas como tal, cuando ya saben cuidarse, entonces también hablan de la parte de la seguridad. Mire, quieren sentirse seguros, quieren tener un empleo que les brinda estabilidad, quieren tener en este caso recursos económicos que les permiten en este caso tener un piso financiero para que puedan cumplir sus objetivos, quieren gozar de una buena salud y necesitan también en este caso de una buena protección. Mire, por ejemplo, como estas dos necesidades son fundamentales prácticamente, sí, y justamente el Estado en sí, vamos, me voy a meter un poco en la política, sí, pero no por hablar mal de ningún gobierno, sino más bien que el Estado en sí tiene que priorizar estas necesidades, las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que mis trabajadores sean más productivos, ¿sí? Para que no digamos ese trabajador vago, ese trabajador que solo pasa enfermo, que ese trabajador que se queja de todo, etcétera. Para que no veamos eso, entonces las políticas como tal tienen que estar enfocadas justamente en cuidar eso de aquí, la parte fisiológica y la parte de seguridad. Ya en la parte número 3, ya la afiliación, sí, ahí es cuando ya las personas, por ejemplo, necesitan vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque ya en este caso quieren ya sentirse reconocidos, ¿verdad? Ya quieren en este caso tener una pareja, quieren tener amigos, tienen esa necesidad de afecto. Aquí no existe, por ejemplo, que el que yo me quiero solo y me muero solo. No, todas las personas como tal, en este caso, necesitan afecto. Sí, obviamente es parte, en este caso, de la pirámide de necesidades. Ya luego, al cuarto nivel, viene el reconocimiento, que quieren, por ejemplo, que tengan respeto, que les den confianza, que reconozcan sus logros, ¿sí? Y finalmente, pues ya quieren llegar a la autorrealización. Pero nosotros en seguridad y salud, obviamente que se estudia todo esto de aquí, todo esto de aquí. Al menos, por ejemplo, en seguridad y salud, nosotros hablamos, por ejemplo, en el nivel 3 de afiliación. A mi trabajador, yo tengo que brindarle afecto, tengo que brindarle, por ejemplo, amistad. ¿Por qué es importante que yo le dé afecto? Digamos, por ejemplo, que usted sea capataz de una obra, ¿sí? ¿Y por qué es importante que usted le brinde afecto a sus trabajadores? Porque quiere que los trabajadores como tal trabajen bien. Si usted es capataz, el maestro mayor va y le dice, vea, ¿sabe qué? Quiero que para hoy me terminen esa pared de bloque. Pero si usted, por ejemplo, es bravo en el trabajo, solo pasa gritando, ningún trabajador le va a hacer caso. Mejor usted se va a ganar enemigos en ese puesto de trabajo, que a la salida va a saber que salgamos, ahorita porque estás acá adentro no te puedo pegar, pero a la salida vas a ver y comienzan ya a darse las riñas. ¿Por qué? Porque como tal no existe el buen trato. Sí, no existe en este caso una buena afiliación, no se vive en comunidad, no hay amistad en el puesto de trabajo. Para eso tiene que saber tratar bien a sus trabajadores. Y ese mismo trabajador que usted se hace amigo y entonces usted tranquilamente le puede delegar responsabilidad, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi mano derecha y me ayudes a que los otros muchachos me ayuden a terminar esta pared de bloque. Esa es la parte de afiliación. En seguridad y salud también nosotros trabajamos con el reconocimiento. Reconocemos, por ejemplo, inclusive el decreto 255 establece, inclusive la resolución 957 también establece que los empleadores tienen que en este caso brindar estímulos y motivar a las personas, a los trabajadores que en este caso cumplan con las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Mire, entonces nosotros también utilizamos esta pirámide. Y obviamente, ¿por qué? Al ver que, por ejemplo, mi trabajador cumple con esa política, prácticamente nosotros ya hemos desarrollado su potencial, hemos desarrollado la moral. Hay trabajadores que andan calladitos el primer día de trabajo, pero la empresa entonces dice, mira, ¿sabes qué?
este trabajador hay que pulirlo, y comienzan, por ejemplo, a aumentarle responsabilidades, le brindan talleres, lo mandan a capacitaciones, están desarrollando el potencial de ese trabajador, y ese trabajador como tal va a aportar mucho en la empresa, ¿sí? Va a aportar mucho en la empresa, ¿sí? Sigamos. ¿Qué más es el puesto? ¿Qué otra definición más? Definición de puesto de trabajo. Mire, la definición del puesto de trabajo nos dice que es el lugar donde el trabajador necesita o debe realizar sus actividades y permanece la mayor parte del tiempo. Es importante que nosotros sepamos reconocer esa partecita de puesto de trabajo, porque más adelante en la unidad 5, cuando ya veamos, por ejemplo, lo que son las matrices de riesgos laborales, hay matriz de riesgos laborales por proceso y matriz de riesgos laborales por puesto de trabajo. Entonces, obviamente la normativa vigente hoy en día no le dice a usted cuál es la matriz que usted tiene que utilizar. Si no le dice, ¿sabe qué utiliza esta matriz? No, usted va a utilizar la matriz acorde al contexto de la organización. Si va a evaluar un puesto de trabajo o si va a evaluar, en este caso, todo el proceso, ¿ya? ¿Y qué es el trabajador? El trabajador, pues, no es nada más y nada menos, ¿sí? Que es la persona que realiza que es la persona que realiza actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización. De pronto estos términos de aquí están sacados de la ISO 45001, ¿sí? 2018, ¿sí? Que es el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y miren, y también aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué son las condiciones de trabajo? Miren, las condiciones de trabajo es importante que nosotros aquí sepamos, son aquellas, ¿sí? Es cualquier aspecto que tiene el entorno laboral y tiene impacto en la salud del trabajador. Sí, las condiciones del puesto de trabajo, sí, tienen impacto en la salud del trabajador, pueden producir, vuelvo y repito, daños positivos, como pueden producir daños negativos, pueden producir alteraciones a la salud, lesiones a la salud. ¿Y cuáles son esas condiciones de trabajo? Pues la organización del trabajo, cómo están organizados en el trabajo. Sí, por ejemplo, hablamos si es que en esa empresa existe, por ejemplo, una estructura organizacional donde se reconoce muy bien al gerente, donde se conoce muy bien al supervisor, donde se conoce muy bien a los técnicos, sí. Sí, donde, por ejemplo, donde cada quien conoce sus actividades. No existe, por ejemplo, ese tema del conflicto de roles, que, por ejemplo, el gerente o, digamos, el supervisor asume el rol de gerente. Entonces, todo eso, a la final, ese descontento, a la final, lo que hace es traducirse o llevar ese malestar en los trabajadores, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, las condiciones de trabajo en el tema de habilidades. Mire, si es que mi trabajador no está de alguna manera o por ejemplo, no cumple con la competencia adecuada para ese puesto de trabajo, ¿sí? Lo que suele suceder en la mayoría de empresas, ¿sí? Suele suceder en la mayoría de organizaciones que, por ejemplo, le contratan por el famoso padrinazgo, ¿sí? Y le ponen a un trabajador que no sabe hacer esas actividades. Y el trabajador lo que primero hace es sentirse presionado. Como se siente presionado por la falta de habilidades, puede producir un riesgo, en este caso, en el puesto de trabajo, ¿sí? Por relaciones sociales, mire lo que les acababa de mencionar hace un inicio, ¿sí? Que las condiciones del trabajo también no necesariamente están enfocadas en la parte física, ¿sí? Sino que también en la parte de las relaciones sociales. ¿Cómo? Las relaciones sociales influyen en mi trabajador, influyen en el impacto en la salud del trabajador. Hay trabajos, por ejemplo, discúlpenme el término, que son tan tóxicos, ¿sí? Que los trabajadores se enferman ahí, qué sé yo, pasan enfermos, no comen bien o no les hace el alimento, no pueden concentrarse, qué sé yo, las personas les gusta hablar mal del otro, etcétera, se chismean, se molestan, forman grupos de trabajo, que no digo que es normal, porque nosotros miramos hace un momento en la pirámide de Maslow, la tercera necesidad, que era la parte de afiliación, que está bien que existan grupos de trabajo, pero esos grupos de trabajo como tal tienen que, en este caso, ayudar a que la organización crezca, ayudar a que se realice el trabajo. No que se haga un grupo de amigos para molestar al otro, para hablar mal del otro. Eso influye en las relaciones sociales y a la final también impacta en la salud de mi trabajador. Si mi trabajador, por ejemplo, va a andar medio triste, va a andar cabizbajo, no va a producir bien, luego le van a preguntar, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás trabajando bien?
y el otro trabajador, con tal de no afectar a sus compañeros, dice, no me pasa nada, sí, no me pasa nada, estoy bien. Entonces, no está trabajando justamente porque no goza de unas buenas relaciones sociales. Por eso es importante que dentro de los programas de seguridad y salud se hagan, por ejemplo, no necesariamente programas enfocados en lo que es, qué sé yo, el uso de PPs, el uso de maquinarias, sino que también enfocados en la parte de las relaciones sociales y que fomenten, en este caso, el trabajo en equipo, que fomenten lo que es las relaciones humanas, que fomenten, por ejemplo, las habilidades blandas, las inteligencias interpersonales, etcétera. ¿Para qué? Para que las personas que están trabajando ahí hagan un solo equipo de trabajo, exista una buena relación laboral, exista un buen medio ambiente de trabajo y al final no vayan a incidir en la salud de mi trabajador, sino más bien que mi trabajador se sienta contento, que diga, uy, me gusta venir a trabajar aquí porque me tratan mejor que en mi casa, saben decir algunos, ¿verdad? Pero no, o sea, qué feo es que lleguen trabajadores, lleguen aburridos, que digan, ay, no, otra vez toca ir a trabajar, ya estoy aburrido de ese trabajo. ¿Por qué? Porque justamente las condiciones del trabajo no son las más adecuadas para ese trabajador, ¿sí? Asimismo, en la parte de liderazgo, vean la importancia, por ejemplo, que existe un buen líder en la organización. El líder como tal tiene que tener, en este caso, lo que son, por ejemplo, habilidades persuasivas. ¿Por qué persuasivas? porque es importante de que mi trabajador, como mi líder, mi jefe, por ejemplo, que está arriba, sí, tenga en este caso la habilidad para que pueda incidir en las otras personas y pueda delegar responsabilidades. Ese es el líder. El líder no es el que viene y manda, sino el líder es aquel que sabe delegar responsabilidades y como tal, a esa persona que le delegan responsabilidades, las va a cumplir, porque no es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Anda, dame haciendo tal cosa. Y el trabajador no lo hace, significa que no tiene un buen liderazgo, ¿sí? Y esos liderazgos a veces también se perciben en las empresas y los trabajadores dicen, pero si ni él le hacen caso, peor yo le voy a hacer caso. Ese blanquito no le hace caso al jefe, ¿yo por qué le voy a hacer? Dice. Entonces, mire, a veces la falta de liderazgo también influye en lo que es en las condiciones de trabajo y como tal también tienen impacto en la salud de mi trabajador. En la parte de infraestructura, lo que ya obviamente ya nosotros conocemos como riesgos mecánicos, como riesgos locativos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, que no tengan, por ejemplo, las rampas para personas con discapacidad, por ejemplo, que no existan escaleras con barandas, que existan pisos resbalosos, o por ejemplo, que existan tomacorrientes que estén, por ejemplo, en mal estado, etcétera, ¿verdad? Y las actividades laborales, ¿sí? También van a depender justamente, ¿sí? De las actividades a las que están encomendados mis trabajadores. ¿Ya? Entonces, sí, entonces, por ejemplo, esas son las actividades, lo que decíamos, por ejemplo, que son las condiciones de trabajo. Así las actividades, por ejemplo, que están encomendadas a mi trabajador, si, por ejemplo, tiene mucha carga laboral, si, por ejemplo, tiene carga excesiva, si trabaja bajo presión, etcétera. Aunque muchas veces las personas dicen, en las entrevistas de trabajo lo que dicen, a ver, ¿usted sabe trabajar, dice, bajo presión? Ahí se puede trabajar acá. No debería existir ese concepto de trabajo bajo presión. Eso no debería haber. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber que trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. A las máquinas, y aún así, a las máquinas usted coge, le pone un código, y si esa máquina no tiene un buen procesador, esa máquina se le va a buguear, se le va a laguear, se le va a quedar ahí varada, se le va a apagar, se le va a reiniciar y va a perder todo su trabajo. Sí, entonces mire, por ejemplo, ni siquiera en las máquinas se puede, por ejemplo, aplicar el trabajo bajo presión. Dígame, Andrés. Como usted hace rato mencionaba que se forman grupos en el lugar de trabajo, entonces también se ve lo que es el bullying, entonces en el trabajo, o no se ve el bullying. Claro, sí, obviamente, eso parte inclusive de ese tema del bullying, es parte también de lo que son riesgos en el trabajo. Eso quería saber, Liz. Muchas gracias. Sí, claro. Inclusive, por ejemplo, aquí en el Ecuador existe actualmente una ley que justamente trata sobre la discriminación y el acoso laboral. El bullying, como mal dicho, sí, porque la verdad creo que el bullying salió con el tema de la parte escolaridad, sí, pero el bullying prácticamente se conoce como el acoso, ¿sí? Molestar a un trabajador insistentemente, qué sé yo, que existe un exceso de confianza, que trate de estropear el trabajo, que trate a veces de esconderle las cosas, o que trate de ponerle exceso de trabajo, ¿sí? Justamente también eso es parte del acoso. Y aquí en el Ecuador existe una ley contra el acoso y la discriminación. Así que si usted, por ejemplo, detecta eso,
usted también está en su derecho de denunciar, ¿sí? Dígame, ¿tengo alguien ahí en pantalla? Digo, vamos a ver los deberes. Ya, Andrés le voy a silenciar porque está con el micrófono encendido. Ya. Listo, ahora sí, continuemos, ya, muy bien, continuemos porque vamos a hacer un capuchito más adelante, ¿ya? Listo, y ahora sí vamos a ver qué es, en este caso, la definición de accidente de trabajo, ¿sí? El accidente de trabajo, sí, prácticamente, mire, rato decíamos, por ejemplo, entre enfermedad profesional, que es obviamente tras la exposición continua a diferentes factores de riesgos o un mismo factor de riesgo, mientras que el accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino. Vea, imprevisto y repentino. Esto de aquí, lo que yo le mencionaba hace un momento. Todas las personas tenemos cultura preventiva. Todas las personas sabemos que tenemos que cuidarnos. Lo único que nosotros todavía no hemos desarrollado esa cultura preventiva. No hemos, porque lo hablo también por mí mismo. Yo también a veces me creo Superman, ¿sí? Pero obviamente entonces es porque nosotros tenemos esa cultura preventiva, pero no la desarrollamos como tal. Y en los puestos de trabajo sucede mucho, al menos en Ecuador, en Latinoamérica, en las provincias de la costa, en las provincias de la Amazonía, al menos esto prácticamente es un común de casi todos los días. Trabajadores que no quieren utilizar el EPP, trabajadores que no siguen los procedimientos para manejar las máquinas, que no quieren seguir los procedimientos para manejar las herramientas. Cuando va el técnico de seguridad le dice, oiga, ¿por qué le saco la guarda a la máquina? Es que eso me estorba, es que yo ya he trabajado así siempre, nunca me ha pasado nada, que yo toda la vida he manejado esa máquina, usted no me va a venir a enseñar a mí, usted recién está joven, usted no conoce de esto. Pero nosotros sabemos justamente que en el tema de los accidentes, esto es un suceso imprevisto y repentino, ¿sí? Nadie va con la intención de accidentarse o de ocasionar daño, sino que el acto inconsciente hace que se produzcan estos sucesos y obviamente que esos sucesos vienen por causa del trabajo originado por la actividad laboral que ocasiona lesión corporal, perturbación funcional, incapacidad o muerte inmediata o posterior, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, lo que es un accidente. Y nosotros también tenemos que saber de alguna manera, en prevención de riesgos laborales, detectar las actitudes de mis compañeros de trabajo. Veo que esa persona es, por ejemplo, como se le dice hoy en día, muy aventada, como se le suele decir, o por ejemplo se le dice que es muy confiada. Hay que tener cuidado con esas personas. ¿Por qué? Porque se pueden accidentar, y si yo estoy por al ladito, también me puede hacer accidentar a mí sin querer, ¿sí? Obviamente, porque vuelvo y repito, nadie va con esa intención de accidentarse, pero el exceso de confianza, les mencionaba hace un momento que el inicio, por ejemplo, la principal causa, ¿sí? de los accidentes justamente es el error humano. No son las máquinas, no son la falta de procedimientos, sino que justamente es el error humano, porque como tal las personas no tenemos la cultura preventiva. Pero espero y aspiro que al finalizar de este curso ustedes desarrollen su cultura preventiva y permitan también a sus compañeros de trabajo desarrollar la cultura preventiva. Decirle, oye, espérate, no hagas eso. ¿Qué tal que, por ejemplo, estás utilizando esta máquina sin la protección, se quiebra el disco, digamos una moladora, se quiebra el disco, ese disco como está haciendo movimiento rotatorio, va y le salta la cara, le revienta el ojo al trabajador, se queda tuerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y deben saber que ese trabajador tiene familia, es papá, pues si es varón, no, es papá, es hijo, es hermano, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado que los accidentes como tal, la afectación que tiene ese trabajador, también impacta también a la familia del trabajador, no solamente al trabajador. A veces decimos nosotros, ese man por bruto que se haya accidentado, bien hecho. Pero nosotros tenemos que saber qué hay detrás de ese trabajador, qué tal que pueda tener una familia, tenga hijitos, ¿sí? O esté esperando un bebé. Entonces, mire, tantas cosas que se pueden ver detrás del trabajador, ¿sí? Eso es el accidente de trabajo. Todo suceso imprevisto y repentino que es por causa del trabajo originado por la actividad laboral que ocasiona lesiones corporales, ¿sí? Cortes, etcétera. Perturbación funcional, por ejemplo, puede ser que ese trabajador se golpeó la cabeza, ya por ejemplo no puede concentrarse bien, o le duele la cabeza, o por ejemplo a veces puede sufrir una trombosis, sí, mire, por ejemplo hay puestos de trabajo donde las personas se estresan demasiado y sufren una trombosis, sí, se les muere la mitad del cuerpo prácticamente y andan ahí, mire, ¿por qué? Por el exceso del estrés, por la famosa frase del trabajo bajo a presión, cuando no debería existir eso. La incapacidad, por ejemplo, qué sé yo, que ese trabajador se quiere la mano y ya queda incapacitado, ¿sí? No es lo mismo discapacidad que incapacidad, ¿sí? Y la muerte inmediata que el trabajador, si es que el accidente fue demasiado fuerte, pues puede producirse la muerte inmediata o posterior, ¿sí? Y miren,
Y vamos entrando poco a poco, ¿sí? A lo que es ya lo que es la prevención de riesgos. ¿Qué es riesgo laboral? Mire, ¿qué es el riesgo laboral? Me hubiera gustado preguntarles primero en el multímetro, pero ya me pasé ya. Bueno, ¿qué es riesgo laboral? El riesgo laboral no es nada más y nada menos la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud, ¿sí? O más rápido, la probabilidad de una lesión o deterioro de la salud, ¿sí? Yo por eso le subrayé aquí, le subrayé y le puse en negrilla para que usted lo diga más rápido. A ver, ¿qué es el riesgo laboral? Es la probabilidad de accidentarse, ¿sí? Es el riesgo laboral, ¿sí? La probabilidad de que usted se vaya a lesionar, ese es un riesgo, ¿sí? Dice, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Corres el riesgo de caerte, ¿sí? La caída es el riesgo, es la consecuencia que viene en este caso, ¿sí? Al estar yo en este caso expuesto a diferentes, en este caso, condiciones adversas en mi puesto de trabajo. Dice, mira, ¿sabes que ya no discutas? Porque corres el riesgo de que te meta un puñete, le saben decir, mira, por ejemplo, es un riesgo, vea, es el riesgo de que se vayan, que terminen a los golpes porque se ponen a discutir en el puesto de trabajo, ¿sí? Es el riesgo, la probabilidad, ¿sí? De que se produzca una lesión o un deterioro de la salud. ¿Y qué es el peligro? Pues el peligro como tal es la fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, ¿sí? Riesgo es la probabilidad de lesionarse y el peligro es la fuente de causar lesiones y deterioro de la salud, ¿sí? Y obviamente para que exista el peligro tiene que haber una situación, tiene que haber una fuente y tiene que haber un acto, ¿sí? Eso es prácticamente el peligro, ¿sí? Para que exista el peligro tiene que haber una situación, por ejemplo, qué sé yo, mi trabajador tiene exceso de confianza. La fuente, por ejemplo, puede ser que mi trabajador no está utilizando la moladora con su respectivo protector, ¿sí? Y el acto que mi trabajador está utilizando la moladora, sí, sin el respectivo protector. Sí, mire, por ejemplo, está la situación, el exceso de confianza, utilizan una máquina sin la respectiva guarda, sí, y que como tal lo van a utilizar y por eso ya es una fuente, sí, eso es un peligro. Y obviamente, ¿cuál va a ser el riesgo de eso? Que mi trabajador se vaya, qué sé yo, a cortar, se vaya, qué sé yo, a raspar, etcétera. Sí, hay diferentes ya riesgos que pueden producirse en este caso por no utilizar una moladora como se debe utilizar, obviamente con los respectivos procedimientos de seguridad. Sí, ahí sí. Vamos a hacer una retroalimentación, obviamente referente al riesgo y el peligro, y después de eso vamos al Kahoot, porque ya prácticamente están anunciando los cortes de energía eléctrica. Falta una hora, es verdad. Sí, pero vamos hasta eso. A ver, una diferencia entre riesgo y peligro. Después de eso, hacemos el Kahoot, registran la asistencia, damos un comentario sobre la clase y luego nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Listo, vamos a ver, diferencia entre riesgo y peligro. La siguiente imagen, ¿qué representa? ¿Qué representa esta imagen? ¿Riesgo o peligro? Riesgo. Un peligro. ¿Qué será? ¿Riesgo o peligro? ¿Qué dice el público? Riesgo. Peligro. Riesgo. Vamos a ver otra vez, ¿ya? Riesgo. Riesgo, probabilidad de que exista una lesión y deterioro de la salud, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, ese trabajador aquí, mire, está el piso mojado, el trabajador va caminando y ¿qué pasa aquí? Se resbala, ¿verdad? El peligro es la fuente de causar lesiones y deterioro de la salud, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ¿qué será? ¿Riesgo o peligro? Esta moladora, Peligro. Es un peligro. la protección del piso, ¿qué será? Un peligro. Eso es un peligro. Así es. Esto es un peligro. Y nosotros vemos eso comúnmente, todos los días vemos de aquí, prácticamente nosotros vemos que ya inclusive las moladoras ya ni siquiera les ponen las guardas, los que venden dicen mejor nos ahorramos el metal ahí porque nadie utiliza la guarda, ¿verdad? Y eso miramos en todos los locales que vemos, utilizamos esto de aquí. A veces hasta yo mismo cuando pido una moladora me la entregan sin la guarda y me toca utilizarla, ya ni modo, contra mi voluntad, ¿sí? Pero nosotros sabemos que esto es un peligro, donde se rompa una astilla de este disco. Vea, recientemente, hace unas 3 semanas atrás, le había pasado a un trabajador con las guadañas, ¿sí? Los que tienen las guadañas que también le sacan el protector del disco de la guadaña, ¿sí? Había estado el señor trabajando en una limpieza al filo de las carreteras, ha habido una piedra, le choca el disco en la piedra, se rompe y ese disco le viene y le impacta en el ojo, ¿sí?
le impacta en el ojo y prácticamente ese trabajador perdió el ojo. Bueno, ventajosamente le chocó así, se metió en el ojito y no tuvo más, no produjo más daño en la parte de la cara. ¿Qué tal que le hubiera dañado el tabique, la nariz, un poco la boca, etcétera? Pero mire, por ejemplo, cómo es peligroso en este caso no utilizar los equipos con la respectiva seguridad, ¿sí? El trabajador también asimismo no tenía ni siquiera, bueno, así haya tenido gafas de seguridad, pero la fuerza que tuvo en este caso de la cuchilla le reventó el ojo al trabajador. Pobre trabajador, no sé si ya se saldría de UCI porque hasta la última vez que me enteré estaba en cuidados intensivos. Mire, qué penoso ese trabajador, por ejemplo, trabajadores que trabajan ahí, por ejemplo, en lo que es en la limpieza de carreteras, que ganan el sueldo básico $400. Imagínense, ahora tiene que vuelta a estar en cuidados intensivos. Esa pobre familia, ¿cómo se va a mantener mientras el jefe de hogar está ahí, en este caso hospitalizado? Sí, entonces por eso es importante que desde la seguridad y prevención de riesgos laborales nosotros cuidemos a los trabajadores, cuidemos la salud del trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajador no es solito. Nosotros decimos, bien hecho que se cayó ese bruto, ja. Nos reímos, sí, pero obviamente porque no tenemos cultura preventiva. En vez de ver que ese trabajador está trabajando con un peligro en las manos, decirle, ve, ¿sabes qué? No trabajes así, tienes el riesgo de cortarte, ¿sí? Por muy ajustado que este sello de aquí esté, este tornillo de aquí esté, pero el disco se puede quebrar, sí, se puede quebrar y puede en este caso disparar en la cara o puede golpear a otro trabajador, ¿verdad? Listo. Esta imagen de aquí, ¿qué representa? ¿Riesgo o peligro? Riesgo. Riesgo o peligro. Riesgo. Vamos otra vez. Es la probabilidad. Riesgo, probabilidad de lesionarse, ¿sí? Y el peligro, la fuente de causar lesiones. ¿Esto qué será? ¿Un riesgo o un peligro? Peligro. Un riesgo. Es riesgo una probabilidad de que se caiga. Eso, aquí no hay barandas. Puede venir mi trabajador aquí. Peligro, claro. Un viernes a las 11 de la noche llega a la casa, al suelo, ¿verdad? El riesgo caída. Es un peligro para mí. Que tuviera una persona sobreviviente es un riesgo. Esto es un peligro. Que venga aquí, esto es un peligro. ¿Por qué? Porque no tiene barandas de seguridad, ¿sí? Puede ser muy estético, ¿verdad? Se ve muy bonito, se ve estético, pero en el tema de seguridad no es seguro, ¿sí? Se puede caer, un niño pequeño de 2 años se puede caer, ¿sí? La siguiente imagen, ¿qué representa? ¿Riesgo o peligro? Riesgo. Peligro. Hay una lesión. Peligro. Riesgo de infección. Vamos otra vez. Riesgo, probabilidad de lesionarse. Sí, peligro. Eso. Entonces, esto es un riesgo, ¿verdad? Esto es un riesgo, sí, porque ese trabajador significa que se lesionó, pues no es que es una probabilidad, la probabilidad puede ser sí como puede ser no. ¿Y qué le pasó a ese trabajador? Se cortó, estaba, qué sé yo, trabajando, qué sé yo, no cogió bien el machete y se cortó el dedo, mire, qué pena. Ya los tendones y después no, está inválido ya. Eso, se puede quedar inválido y luego usted mismo haga en la casa la prueba, amarse el dedo pulgar, sí, y trate de comer con 4 dedos y me avisa si puede y mañana me cuenta, dice, profe, sí pude comer con 4 dedos. Pero si no pudo, pues póngase a recapacitar en este caso la importancia de nuestras manos, ¿sí? La importancia de nuestras manos, la importancia de cuidar las manos, que yo con 10 dedos, en este caso, soy bastante útil. Pero ¿qué pasaría si yo me quito 2 dedos? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ayudar en la casa? ¿Cómo puedo yo ayudar en mi trabajo? Si bien es cierto, el IES, por ejemplo, eso vamos a ver mañana, ¿sí? Si bien es cierto, el IES le dice, no, es que cuando un trabajador se accidenta, tienen que acomodar al trabajador según sus condiciones en el puesto de trabajo. Pero ¿qué tal, por ejemplo, digamos que usted sea un trabajador buenísimo para escribir en la computadora, para teclear, para hacer redacciones, pero y ahora con 3 dedos, ¿cómo puede escribir? ¿Sí? Entonces, por eso se tiene que pensar, ¿sí? Pensar. Antes de cualquier acción, piense. Desarrollemos la cultura preventiva y veamos que esto nos puede hacer daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Daño a nuestra salud, ¿ya? Esto que vemos aquí, este aceite derramado, ¿riesgo o peligro? Riesgo. Riesgo o peligro, ¿qué dice el público? Riesgo. Riesgo. Peligro, porque no hay nadie asomándose. Peligro. Esto es un peligro. ¿Por qué? Porque es un aceite derramado en la vía, piso resbaloso, ¿verdad? Es un peligro que alguien venga por aquí
y tenga el riesgo de resbalarse, o pase un carrito por aquí, tenga riesgo de patinar y se vaya a chocar. Esto es un No coge peligro. los frenos. Eso, no le coge El los riesgo frenos. es que la persona pase por ahí. Eso, el riesgo no es que la persona pase, el riesgo es que la persona se vaya a resbalar, ¿sí? Recuerde, riesgo, probabilidad de lesionarse, ¿sí? Peligro, fuente para causar lesiones, ¿sí? Fuente para causar lesiones, ¿sí? Entonces, mire, esto de aquí es una fuente, ¿por qué? Porque alguien puede venir, se puede resbalar, puede venir un carro, se puede patinar. La siguiente imagen, ¿qué representa? ¿Riesgo o peligro? ¿Qué es eso? Es un peligro. Peligro. Esto aquí es un documento dañado, ¿no? Un peligro. Peligro. Eso, esto es un peligro, ¿verdad? Esto es un peligro. ¿Por qué? Puede venir una persona y ¿qué pasaría ahí? Se puede Electrocutarse. electrocutar, ¿verdad? Es la fuente, ¿por qué? A la Porque muerte. hay cables sueltos, sí, hay cables sueltos, no está tapada esa caja eléctrica, sí, no está tapada, hay cables sueltos, pueden estar energizados, a simple vista se ve que ya están solo circuitados, entonces, mire, usted puede ver en este caso que esto es un peligro, sí, y que una persona puede venir y chin, se puede electrocutar, puede venir un niño pequeño, se puede electrocutar y se puede morir, sí, listo. Y la siguiente imagen representa riesgo o peligro. Peligro. Un riesgo. Riesgo. O peligro. Riesgo. Peligro. Riesgo. Peligro que se le muerde el dedo. peligro. El libro que le muerde el dedo, ya. Listo. Esto de aquí es un peligro. Esto es un peligro. Mire, cuando nosotros vemos a veces en el trabajo a dos personas que se están gritando, que se gritan, sí, el uno al otro, que se trata mal, que se insulta, eso es un peligro porque puede desencadenar, en este caso, en un riesgo que se puedan pelear. Sí, qué sé yo, que el otro señor le pueda insultar, puede herir susceptibilidades, o la mujer le puede meter una cachetada, etcétera. Mire, se pueden agredir físicamente, ¿sí? Entonces, justamente esto es un peligro y ustedes tienen que tratar de identificar esas acciones y cuando vean que dos personas se llevan mal, usted trate de apaciguar esa situación y trate de acercarlos y de hacer que sean amigos. Que el otro diga, no, es que ese man me cae mal por esto y usted dígale, pero ya, pues, ¿hasta cuándo? Mira, llevas aquí, te ves con tu trabajador de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y dices que te cae mal. Y ambos necesitan el trabajo, deben Eso, y ambos vivir en necesitan armonía. el trabajo, así es, por eso es importante, porque a veces el uno necesita una grapadora o el otro necesita grapas, y están ahí que como ese me cae mal, no le pido y mejor prefiero no grapar esa hoja, grapo en mi casa porque me cae mal ese man de allá, o me cae mal esta man de acá, y así comienzan ahí, por ejemplo, ya a crear un ambiente tenso y como tal, afectar su productividad, y a veces por estar enojados, no trabajan, no logran concentrarse en su puesto de trabajo, ¿sí? Por eso es importante la armonía en el puesto de trabajo. Y muy bien, ahora sí, a las personas que descargaron Kahoot, ¿sí? O si no lo han descargado, tienen tiempo para descargar el Kahoot, por favor, ¿sí? Vamos a descargar un Kahoot, vamos a jugar un jueguito Kahoot. Ya a ustedes les compartí el trabajo, les compartí la aplicación que se llama Kahoot, ¿ya? Yo ahorita voy a abrir abrir el juego, ¿sí? Vamos a presentar otra ventana, ¿sí? Para hacer un Kahoot. Acá vamos a Kahoot, registramos la asistencia, ¿sí? Listo, vamos a ver aquí. Vamos a ir a Kahoot. Esperen un segundito que estamos usando el que no era. Ya vamos a abrir Kahoot. ¿Sí? Vamos aquí a abrir la pestaña. Compartir. Ya. Listo, aquí vamos a poner por acá. Vamos a ver modo equipo. Esperen un segundito a ver. Uy. Modo equipo. Centro equipos. A ver, les cuento que desde que los chicos salieron de clase no he hecho Kahoot y parece que ha habido una actualización del juego, pero vamos a ver cómo nos va. Prueba gratis ahora. Vamos a ver. Y me avisen si se pueden unir todas las personas, porque según veo dice hasta 10 jugadores, pero ojalá se puedan unir más personas, ¿ya? Ustedes ingresan al código, ¿sí? Tienen el código 490. De pronto los chicos que del distrito Marta Bucarán, que veo que están bastantes, ¿sí? Ya conocen ellos la metodología de juego, ¿sí? Entonces se pueden unir. Las personas que de pronto ya han jugado con Kahoot también pueden unirse, ¿sí?
Aunque acabo de leer la descripción y vea, y les cuento que este de aquí, en la pandemia, cuando yo también daba clases de secundaria, era gratis, tenía un montón de funcionalidades que eran gratis. Ahora no sé si se podrán unir todos. Vamos a ver. 2, 5. Vamos a ver. Una se parece que sí se pueden unir más personas. Sí, sí se pueden unir eso. Muy bien, únanse nomás, no hay problema. Yo tenía miedo que no se puedan unir. ¿Sí? Muy bien, únanse nomás. ¿Sí? Eso, excelente, muy bien. ¿Sí? Vamos a ver acerca de los conceptos básicos de seguridad y prevención de riesgos. Sí, vean, qué pena, la verdad. Solo se permite hasta 20 jugadores y ahora cobran. Vean, yo sí tenía ese miedo y ese día hice la prueba y no consideré el número de jugadores. La verdad, mañana voy a ver si cambio la metodología de evaluación porque ya Kahoot. Bueno, les comento cómo empezó Kahoot, ¿no? Kahoot en la pandemia, como recién se inició, por eso les digo que la pandemia trajo un antes y un después. Como recién se inició este jueguito, entonces tenía muchas funciones gratis que luego las fueron cobrando. Ahora inclusive, mira, hasta para el número de jugadores, ¿sí? No, ya se llenó el límite de jugadores, ¿ya? Nos vamos a quedar con los 20 jugadores, pero no importa. Esta vez, esta evaluación de aquí la vamos a hacer bien rápida. No se preocupen por la calificación. Yo estoy convencido de que todos ustedes han estado atentos por la forma de que participaron. Sí, pero vamos a jugar con los 20 jugadores solo para que no nos quedemos con la gana del Kahoot. Y mañana vamos a ver cómo solventamos este problema, ¿ya? ¿Sí? Entonces vamos ahorita, ¿sí?, a empezar el juego. Creo que todos ya conocen la dinámica. Sí, de antemano, 1000 disculpas con las personas que se quedaron afuera. Créanme que yo no pensé que Kahoot ahora hasta cobra por el número de jugadores. La última vez no cobraba, ahora sí ya cobra. Sí, los chicos que han recibido clases conmigo no me dejan mentir que no cobraban. Sí, ahora sí ya cobran. Entonces es lamentable. Ya, bien. Vamos a empezar con los 20 jugadores. Las demás personas pueden hacer barra, pueden también de pronto ir viendo las respuestas ahí en su celular también. De pronto pueden hacer barra, ¿sí?, para estos 10 minutos de evaluación. Luego registramos la asistencia y de ahí se nos despedimos, ¿ya? No se irán todavía las personas que no están jugando porque recuerden que tienen que, ¿sí?, registrar la asistencia. Ya, listo, empezamos. Conceptos básicos, ¿sí? En 3, 2, 1. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Verdadero o falso? La prevención de riesgos laborales se basa entre la interacción del trabajo y la salud. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Eso, muy bien, verdadero, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Verdadero. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta, ¿sí? Muy bien, han estado todos atentos. Yo sé que aquí todos van a sacar 100, ¿ya? Listo, siguiente pregunta. 2. La salud es el equilibrio del bienestar físico y gastronómico, pedagógico, psicológico o proteínico. Psicológico. 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 Eso, sí, muy bien. La salud es el estado, sí, es el equilibrio del bienestar físico y psicológico, sí. La salud es el estado del bienestar físico y psicológico. Recuerden, sí, obviamente ya lo que nos decía, por ejemplo, la OIT y la OMS nos mencionaban, por ejemplo, que es el equilibrio entre el bienestar físico, psicológico, social, sí, financiero, familiar, económico, etcétera, ¿verdad? Sí, una persona que tiene problemas financieros tampoco va a gozar de buena salud. Sí, una persona que tiene problemas familiares tampoco va a gozar de buena salud. Emocionales. Todo eso va a influir en este caso en mi trabajo y obviamente va a producir riesgos en el trabajo, ¿sí? A tomar en cuenta. Siguiente pregunta, muy bien. Siguiente pregunta. 3, ¿verdadero o falso? Fomentar las buenas relaciones sociales es sinónimo de buena salud. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Eso, así es, muy bien. Fomentar las buenas relaciones sociales es sinónimo de buena salud. Pero si yo conozco en mi trabajo una persona que le anda metiendo cizaña el uno al otro, esa persona no está bien, no está gozando de buena salud. ¿Por qué? Porque se divierte viendo que las otras personas se hacen daño. Y eso obviamente no le hace daño a nadie más que a sí mismo, ¿verdad? Que a sí mismo. Muy bien. Siguiente pregunta. 4, ¿verdadero o falso? Si yo tengo problemas económicos, ¿esto afecta a mi salud? ¿Verdadero o falso? Sí, porque Verdadero, sí afecta a la salud. Verdadero, sí afecta.
Eso, ¿verdad? Sí, obviamente afecta a la salud. Si veo a mi trabajador que está preocupado por plata, préstele plata a ese trabajador para que no se preocupe, ¿verdad? Eso, verdadero. Muy bien, siguiente pregunta. 5. La alteración cognitiva significa, ¿qué significa la alteración cognitiva? Dificultad para aprender, no poder mover las manos o enojarme con todo mundo. Dificultad para aprender. La primera. Ajá, la primera. Eso, sí, la alteración cognitiva, lo que yo le mencionaba hace un momento, sí, es justamente que cuando las personas, por más que le repiten el manual de procedimientos, por más que le dicen que dónde tiene que guardar el casco, por más que le dicen qué botas tiene que utilizar, por más que le dicen cuál es el uniforme que tiene que utilizar según la semana, no puede ese trabajador aprender, no aprende, le cuesta aprender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una alteración cognitiva. ¿Producto de qué? ¿Qué tal que tuvo un accidente? Si ese trabajador como tal ya quedó con esa incapacidad, ¿sí? Muy bien, siguiente pregunta. 6. La enfermedad profesional es, ¿qué es la enfermedad profesional? ¿Sí? Afecciones causadas por las actividades que realicen el trabajo o las afecciones causadas por las actividades que realicen la casa. En el trabajo. El trabajo. La primera. El trabajo. Sí, muy bien, excelente. Vea. Todos están respondiendo bien. Mire, o sea, para uno darse cuenta que han estado atentos a la clase, simplemente ve los resultados. 56, 55, 55, 54. Vea, eso para mí me motiva, al menos yo como docente me siento contento. La pérdida auditiva es una enfermedad profesional, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Eso, y la respuesta es verdadero. Sí, verdadero. La pérdida auditiva es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque obviamente cuando usted por A o B está expuesto, sí, digamos que pasó al ladito de un motor, ¿sí? Entonces Es progresivo lo que le afecta. eso, usted va perdiendo de forma progresiva. Usted ese rato no va a sentir la pérdida auditiva. Usted llega a su casa, nomás le zumba los oídos y luego al siguiente día amanece bien, dice no pasa nada, ese trabajo está relajado. Solo estar al lado de ese motor y ahí me pagan por estar ahí parado cuidando un motor. Pero obviamente si no utiliza el equipo de protección personal, no existen aislantes de sonidos, aislantes acústicos, no existe una buena condición laboral o no existen las pausas activas o la rotación en el trabajo, usted como tal, más adelante, después de unos 5 o 10 años, va a tener una pérdida auditiva, ¿sí? Y luego no va a saber por qué fue que ya no escucha bien. Necesita que le griten, que le estén diciendo o que mueva los oídos para que pueda escuchar, ¿sí? Siguiente pregunta. Un ejemplo de enfermedad profesional es quemadura, pulsamientos, corte o lumbalgias. Lumbalgias. Eso, ¿verdad? Sí, las lumbalgias. La verde. Eso, sí, la lumbalgia. Eso, la verde, muy bien. Sí, mire, mira, ya les voy a explicar más adelante por qué juego el Kahoot y por qué nosotros decimos que el mundo ha cambiado, ¿ya? Mire, el ejemplo de enfermedad profesional es la lumbalgia, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque es una enfermedad que se va desarrollando poco a poco. La lumbalgia no es nada, eso no es nada más y nada menos que afecta el disco lumbar. Las personas que están, por ejemplo, ¿sí? Que tienen enfermedades de la columna vertebral, cuando alzan demasiado peso o tienen una postura forzada, lo que producen es un abombamiento del disco lumbar y ahí se produce esa lumbalgia, ese dolorcito en la parte de la columna vertebral, en la parte baja, ¿sí? La parte baja de la espalda. Y dicen, no sé por qué será que me duele. ¿Sí? No saben por qué, es justamente porque eso ya se va desarrollando poco a poco, ¿sí? Mucho tiempo estar sentado. Usted pasa sentado 8 horas, dice, ay, qué lindo mi trabajo, paso solo sentado. Pero a la larga, después de 2, 3, 4, 5 años, usted ya comienza a desarrollar enfermedades lumbares, que ya para levantarse le duele la espalda, etc. Muy bien. Siguiente pregunta. Muy bien, Heiner, está primerito. ¿Verdadero o falso? ¿El entorno laboral tiene impacto en la salud del trabajador? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero. Eso, sí, la respuesta es verdadero. Claro que el entorno laboral tiene impacto en la salud del trabajador. La condición laboral impacta en la salud del trabajador. ¿Y de qué estaba compuesta esa condición laboral? De la parte organizacional, de la parte de liderazgo, del tema de relaciones sociales, de infraestructura, ¿sí? Todo eso va a influir en el tema de lo que son las condiciones laborales. Y por eso los empleadores tienen que asegurarse de que cuando vaya un jefe, no vaya un jefe gritón, no vaya un jefe amargado, sino que vaya un jefe, un líder. Eso, que sea un líder, que sea humanista, que tenga la capacidad de influir en sus trabajadores, que cuando les diga, oye, vean, ¿saben qué?
Mañana todos vamos a trabajar a las 8 de la noche. Sí, contentos trabajando a las 8 de la noche. Pero no es que alguien diga, a ver, no, nadie se va mañana después de las 5 de la tarde. Vea, todo el mundo a las 4:30 ya se va. Y él llega a las 5 de la tarde y ya no encuentra ninguno en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabe ser un líder. ¿Sí? Por eso es importante que aquí el entorno laboral tenga y los empleadores tienen que buscar personas competentes para eso. Muy bien, excelente. Vea, Heiner, Heiner de aquí, este es un chico que recién se graduó y está con los conocimientos, pero a flor de piel. Muy bien, Heiner, demuestre que usted es un tecnólogo en prevención de riesgos laborales. ¿Verdadero o falso? Un accidente de trabajo es un suceso imprevisto y repentino del trabajo que ocasiona lesiones o incluso la muerte. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Así es. La respuesta es verdadero. Sí, así es. Un accidente de trabajo es un suceso imprevisto. Sí, que nadie va como loco a accidentarse o nadie sabe que se va a accidentar. Sí, obviamente las personas que estamos afuera decimos, mira, ese man se sigue hecho el confianzudo, ya mismo se cae y se golpea la cabeza, ya mismo se resbala por estar corriendo en el piso resbaloso, ya mismo le salta el disco en la cara por no utilizar la guardia enamoladora. Sí, obviamente nosotros ya vemos eso porque ya vamos conociendo y vamos desarrollando la cultura preventiva. Pero como tal sabemos que el trabajador que está utilizando la amoladora, cuando le dicen, oye, pero ¿por qué no le pone la guarda? Es que me estorba, es que no me deja ver, no puedo ver bien el corte. Ya, yo siempre trabajo así. Perdón un ratito que le acote, ingeniero, pero en una empresa, o sea, en las que yo he trabajado, al menos si una persona no cumple con las reglas, con la política de la empresa de seguridad, lo separa de la empresa. O sea, Así es causa de separación de la empresa. Así es. El Ministerio del Trabajo mismo establece la sanción que el incumplimiento de las políticas de seguridad y salud en el trabajo sí deriva en el despido del trabajador. Aquí no es que decir, oye, pero solo por quitarme el casco me van a votar. Lastimosamente sí lo van a votar por quitarse el casco. Y eso vamos a ver el día de mañana en la segunda unidad, ¿ya? Pero tiene razón el señor, muy bien, qué bueno que hagan esas acotaciones. Para que por si acaso la gente, los jóvenes que están más jóvenes, vayan a decir, no, es que qué exagerado, ese man miente, que solo por no utilizar el casco lo van a votar. Lastimosamente sí les votan en este caso el puesto de trabajo. Y la ley los faculta. Un ejemplo de accidente es una lumbalgia, una rinitis o un resbalón. Resbalón. Un resbalón. Sí, un ejemplo de accidente es un resbalón. Así es, excelente. Sí, obviamente la lumbalgia como tal, nosotros sabemos que es una enfermedad en la columna vertebral, enfermedad profesional. La rinitis sabemos que es una enfermedad respiratoria, enfermedad profesional. Pero el resbalón, en este caso, prácticamente esto sí es un accidente. ¿Por qué? Puede ser producto de que está el piso resbaloso, no estoy utilizando las botas adecuadas, en vez de utilizar las botas de seguridad, estoy utilizando unas zapatillas de lona o zapatillas por ahí del San Viernes. Entonces, justamente por eso se puede producir un resbalón. Muy bien. Siguiente pregunta. 12. ¿Qué es el riesgo? Vamos a ver qué es el riesgo. El riesgo, la fuente que produce daños o la probabilidad de que ocurra un daño. ¿Qué es el riesgo? La azul. Eso, muy bien. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño, es la probabilidad de lesionarse, es la probabilidad de haber lesiones en la salud, de que existen alteraciones en la salud. Eso es un riesgo. Mientras tanto, que la fuente que produce daños tiene otro nombre, pero no es riesgo, ¿sí? Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. 13. Un ejemplo de riesgo es, ¿sí? Una cuchilla afilada, una escalera sin barandas o quemadura. Una escalera sin barandas. Una escalera sin barandas. La escalera. Escalera sin barandas. El quemador. Es la azul. Nada. Una El ejemplo de riesgo es una Miedo, quemadura. ya perdimos. Ay, sí, perdimos todos. Acuérdese. Pero una no es nada. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño, ¿sí? Prácticamente el riesgo es la consecuencia, ¿sí? La cuchilla afilada, ¿qué es? Eso es una fuente. Es una fuente de eso, ¿verdad? Una cuchilla afilada que esté por ahí sin protección es una fuente de que alguien se vaya a cortar. Sí. Una escalera sin barandas también es un peligro. Peligro, ¿verdad?
Pero la quemadura, sí, eso prácticamente ya es una probabilidad de que alguien se accidentó, ¿verdad? La consecuencia. No te golpeé las patitas. Sí, me quemé, dice, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? Sí, me quemé, dice la quemadura, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, María, Yuleni, Heiner, excelente. ¿Verdadero o falso? ¿Un piso resbaloso se considera un riesgo? Sí. Verdadero. Vamos a ver, dijo el sí. Es un peligro, es un peligro falso. Eso, la respuesta es falso. Un piso resbaloso. ¿Qué produce un piso resbaloso? Produce caídas. Un piso resbaloso es una fuente. Sí, es una fuente de un peligro. Sí, no es un riesgo. El riesgo es la consecuencia. Sí, la consecuencia. El piso resbaloso es la fuente. Por lo tanto, el piso resbaloso es un peligro. Sí, es un peligro porque alguien se puede caer. Sí, dígame. O sea, en conclusión, para que no nos distorsionemos del concepto, sería siempre va a ser riesgo la consecuencia. Eso, riesgo la consecuencia Y el peligro la fuente. Por ejemplo, el cuchillo afilado sería el peligro. Eso, así es. ¿Y cuál será la consecuencia? ¿Cuál será el riesgo? Cortarse. Cortarse. Muy bien. Cortarse. Cortarse. En caso de, por ejemplo, hacer una cortadura, ya sería el riesgo. Eso, sí, ahí dice, obviamente, eso, así es, muy bien. Aquí no hay, aquí simplemente vea cómo vamos desarrollando la cultura preventiva y es el propósito de esta clase y justamente de esta unidad, que vayamos nosotros diferenciando. Desde peligro, la fuente, riesgo, la probabilidad de accidentarse o la consecuencia. ¿Sí? Listo, muy bien. Siguiente pregunta. 15. ¿El peligro se define cómo? ¿Cómo se define el peligro? ¿La fuente que produce daños o la probabilidad de que ocurra un daño? Probabilidad de que ocurra un daño. Daño. La fuente. La fuente que produce daño. La fuente que la produce fuente. daño. Estábamos discutiendo, pues. Peligro, fuente, riesgo, consecuencia. ¿Sí? Peligro, fuente, riesgo, consecuencia. ¿Usted de acuerdo? Sí, hay que estar pilas, que más adelante vamos a hablar justamente del tema de riesgos, de peligros, y no quiero que se confundan, obviamente, para que ustedes mismos hagan sus tareas. A veces cuando se va la luz no tenemos internet, pero por lo menos sabemos definir, ¿ya? Voy a acelerar un poco porque ya mismo se nos va la luz. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? ¿Un piso resbaloso se considera un peligro? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ahora sí ya tenemos claro el panorama, ¿verdad? Sí. Piso resbaloso es una fuente, sí, como tal, entonces se considera un peligro. Muy bien, excelente. ¿Sí? Siguiente pregunta. A ver cómo les va. Están todos, pero ahí pues, todo el mundo sabe. 17. Venir al trabajo con ingesta de alcohol, ¿se considera un peligro? ¿Verdadero o falso? Yes, verdadero. Verdadero. No se le debe permitir el ingreso. Eso, claro, no se debe permitir el ingreso. Venir al trabajo con ingesta de alcohol. Y nosotros tenemos que saber algo, ¿no? Eso es un dato importante. El alcohol a nosotros nos dura en el cuerpo 72 horas. Eso es mentira de que alguien va y le dice, no, pégate los traguitos, mañana te comes un encebollado y te vas a trabajar. No le crea. No le crea, eso es mentira. Esa persona al que le dice eso solo simplemente le está alcahueteando para que usted se pegue los traguitos y le acompañe a tomar esa noche. Pero es mentira que usted al siguiente día a veces dicen, a ver, no, tomemos, mañana te tomas un vaso de leche y te vas a trabajar. Eso es mentira. El trago como tal, la leche lo que va a hacer es prácticamente cortar el alcohol, pero eso no va en este caso, no va, ¿cómo es? Bloquear que el alcohol llegue a la sangre, y el alcohol una vez que llega a la sangre, pues prácticamente lo que hace es matar sus neuronas y obviamente va a disminuir su concentración. Y obviamente dependiendo de la alimentación, el cuerpo se recupera 72 horas, ¿sí? Después obviamente para volver a su actividad normal, después del alcohol. Pero vuelvo y repito, dependiendo de la alimentación. Si no tiene una alimentación adecuada, usted puede estar hasta una semana ahí enfermo con chuchaqui, ¿sí? Así que cuidado de decir, no, que yo tomé ayer y ya me voy a trabajar, no me pasa nada. No, así tomen en cuenta eso, ¿sí? Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque esa persona como tal, como está todavía, como está alcoholizado el cuerpo, no está bien concentrado,
se puede, qué sé yo, puede ocasionar algún tipo de accidente en el trabajo, o se puede pelear con sus propios compañeros. Alguien le dice algo y como está con alcohol en la cabeza se hace valiente. En este caso comienzan, lo que son los conflictos en el puesto de trabajo. Sí, por eso cuidado con eso. El tema del alcohol, no, ni en ninguna parte, ni en la escuela, ni en la casa, ni en el colegio. Sí, listo. Siguiente pregunta. 18. No utilizar el equipo de protección personal se considera un riesgo o un peligro. Un peligro. 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 Eso sí, se considera un peligro. Sí, se considera un peligro. Acuérdese, por ejemplo, que el peligro se conformaba de 3 elementos, que era la ocasión, ¿sí? El acto y la fuente. Sí, esos 3 son sinónimos de peligro. Mire, el acto, no utilizar el equipo de protección personal, peligro. Sí, la ocasión puede hacer que me mandan a hacer un trabajo en altura, peligro. La fuente, sí, que por ejemplo no, la escalera no esté bien, qué sé yo, por ejemplo, sujeta contra la pared, se resbala la escalera, me caigo, como no tengo arnés de seguridad, ¡pum!, me di en el suelo, lesionado, accidentado. ¿Ves? Entonces, mire, no utilizar el equipo de protección personal se considera un peligro. ¿Y cuál es el riesgo? Que usted obviamente vaya a sufrir lesiones en su cuerpo, lesiones a la salud, se golpea la cabeza, el brazo, la nariz, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta. 19. La siguiente imagen representa. ¿Qué representa la siguiente imagen? ¿Sí? Una persona que se cae. ¿Riesgo o peligro? Riesgo. 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 Eso sí, la consecuencia, ya cuando una persona se cae, prácticamente entonces ya es un riesgo. Un riesgo, eso, muy bien, se da contra el piso. El peligro que hubiera sido ahí, qué sé yo, por ejemplo, que estaba trabajando en lo alto, ¿sí? Sin arnés de seguridad, sin utilizar un andamio. Ya para trabajos mayores a 2 metros tiene que utilizar un andamio, ya las escaleras ya no. ¿Por qué? Porque ese trabajador como tal, mire, ustedes pueden ver, está en lo alto, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, parece que se pasó eso, mire aquí a lo que es la línea de seguridad de la escalera que está de 2 patas, sí, seguro se paró en la punta, perdió el equilibrio y se cayó, y encima le va a caer el taladro todavía. Entonces, mire, esto es un riesgo, ¿sí? Esto es un riesgo, obviamente. ¿Por qué? Porque como tal, hizo acciones peligrosas que derivaron en la caída del trabajador, ¿sí? Muy bien, Yuleni está, pero on fire. También aquí tenemos a nuestro amigo Mitchell, también muy bien. Y Zully, muy bien, los de Marta Bucarán están, pero sus recién graduados están papelitos y los que vienen aquí están que se estudian. La siguiente imagen representa riesgo o peligro. Estas botellas que están aquí cortadas, ¿sí? Estos vidrios, ¿qué son? ¿Riesgo o peligro? Peligro. Peligro. Eso, muy bien, ¿sí? Esto es un peligro, muy bien, ¿sí? Esto es un peligro, ¿por qué? Porque alguien puede, en este caso, cortarse. Cuando usted vea esas manifestaciones en su puesto de trabajo, que hay, repórtelas, ¿sí? Repórtelas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, yo lo vi, pero seguro otro bruto también lo ha de ver. No creo que sean tan ciegos que no vean. Ay, qué bruto, ¿quién se va a cortar ahí en esos vidrios grandotes que están? Pero puede ser que venga una persona que esté distraída y sin querer se pisa, se puede cortar, ¿verdad? O se puede tropezar y puede poner las manos y se puede cortar, ¿sí? Entonces, cuando miremos acciones peligrosas, inclusive la misma ley establece que parte de las obligaciones de los trabajadores es justamente para el trabajo. Acciones y condiciones inseguras, ¿sí? Acciones y condiciones inseguras. Sí, claro, obviamente cuando hay acciones y condiciones inseguras o que, por ejemplo, que sean ya de alto riesgo, como tal, tienen que parar el trabajo. ¿Sí? Y obviamente ahí están los técnicos de seguridad, tienen que tener la capacidad para decir no se hace y punto, ¿ya? Muy bien, felicitaciones a los ganadores, ¿sí? Obviamente creo que es una competencia injusta porque no pudieron entrar todos, me hubiera gustado que estén todos, pero justamente vea Cajut también ahora nos ha hecho una mala jugada, ya está cobrando y no debería ser así, ¿sí? No, la verdad que esto es un juego muy bonito, lo que les mencionaba a ustedes hace un momento, este juego prácticamente sí, este juego prácticamente es muy dinámico y les mencionaba hace un momento con el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia trajo un antes y un después, lo que hace prácticamente que las personas como tal seamos prácticamente digitalizadas, nos dejamos llevar bastante por el tema de los colores, no aprendemos leyendo, créanme, yo he pasado toda mi vida leyendo, pero hoy en día me pongo a leer unos 10 minutos y me da sueño.
Entonces, ¿por qué? Porque las personas como tal ya nos hemos hecho nuestro cuerpo como tal, se ha acostumbrado a la tecnología y necesita de otros recursos didácticos para poder aprender. Solo leyendo, solo con texto, a nosotros nos aburre y ya no aprendemos. No es como antes, por ejemplo, cuando nosotros nos amanecíamos con una velita hasta las 11 de la noche leyendo, al siguiente día íbamos a dar un examen, nos grabábamos de memoria. Hoy en día ya no, usted póngase con una velita a leer, le da sueño y se puede quemar hasta la casa. Sí, entonces, por eso es importante que nosotros podamos renovar en este tema, en esas estrategias de juego, obviamente para poder evaluar. Lo malo fue que Kahoot esta vez nos hizo una trampa y nos hizo un robo porque lo que hizo fue prácticamente cobrar por el tema de los estudiantes. Yo les voy a compartir ahorita, ¿sí? Aquí en el chat del grupo, mientras se registran algunos, les voy a pedir de favor especial que encendamos las cámaras, ¿sí? Por favor, para poder evidenciar la clase del día de hoy, ¿ya? Ahorita yo voy a poner aquí en el chat, ¿sí? El link de la asistencia, ¿sí? Para que ustedes se registren, va a estar abierta la asistencia hasta las 8 de la noche. Encendamos las cámaras, por favor, todos, ¿sí? Muy bien, encendamos las cámaras para poder registrar la asistencia, ¿sí? Y ahí sí nos vamos a ver el día de mañana. De mi parte, muchísimas gracias. Si tienen algún comentario que quieran hacer a la clase, la pueden hacer. Está el foro y la sala abierta. Ya, les voy a sonrían, por favor, para tomar la asistencia. Todos sonrían. Yo me veo negrito, la verdad, disculparán, soy negrito mismo. Ya. Listo, muchísimas gracias, chicos. Si es que no tienen ninguna apreciación a la clase, pues nos podemos retirar nomás. De antemano, agradeciéndoles bastante a ustedes por la atención prestada. Y nos vemos mañana también a la misma hora. Estimado Cristóbal, por favor, no se olvidará el pedido que le hice inicialmente, por favor, de la clase para poder revisar. Por eso cerré la clase lo más temprano, porque quiero revisar la asistencia antes que se me vaya la energía, porque se va la energía y también va el internet. Ya, gracias. Ya. Cristian García, ¿tiene levantada la mano? Hasta mañana, Luisen. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Mañana. Muy bien, chao, chao. Hasta la mañana. Hasta mañana, una buena noche. Como yo les digo, Mañana. Mañana, también lo en el grupo del chat de WhatsApp.